Hoy vamos a estudiar juntos sobre la revolución en la prehistoria. Sí, se conoce también como revolución agrícola o revolución del Neolítico. ¿Cuándo sucede esto? Hace aproximadamente 10.000 años atrás, estos cambios que se producen es sobre todo en la forma de vida de la gente. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, dejan de desplazarse de un lugar al otro en busca de recursos, de alimentos y de viviendas, dejan de realizar caza y recolección de frutos y van a ellos mismos a empezar a vivir en un lugar fijo y van a producir sus propios alimentos y van a criar a sus animales, domesticando los animales que tienen a su alcance. Eh, este cambio revolucionario, este cambio tan importante que se produce, primero, como te decía recién, ante la falta de animales, se ven obligados a tener que criarlos ellos y a cultivar también. Por eso surge la ganadería. ¿Cuáles eran los animales? Las ovejas, los cerdos, las cabras, los caballos, los perros. También aprenden a cultivar y por lo tanto llevan adelante la agricultura. Iban a cultivar trigo, por ejemplo, en Europa, el arroz en Asia y el maíz en América, como muchos otros que veremos más adelante. A partir de ese momento empiezan a construir las primeras aldeas, cerca de valles fértiles y a orillas de grandes ríos. Esto les permitía a ellos poder cultivar y tener tierras fértiles para establecerse en ese lugar fijo, criar sus animales y a partir de ahí empezar a sentirse en un lugar más cómodo donde pudieran vivir más tranquilos. La población crece porque las necesidades mínimas ya están satisfechas. Empiezan a reunirse en pueblos, cada uno realizando una tarea diferente, pero que se van a complementar unos con otros. ¿Cómo empiezan a utilizar las distintas herramientas para el cultivo? Bueno, por ejemplo, la azada era la encargada de cavar esos fosos, esos surcos, donde se va a sembrar después nuevamente. En cambio, la hoz también se usaba a la hora de cortar tallos de plantas y de cultivar. Y también se utilizaba el molino de mano. ¿Qué significa esto? Que una vez obtenido el trigo u otros cereales que se habían cosechado, eso se molía para, por ejemplo, hacer harinas y con esa harina más adelante poder hacer panes. Un elemento muy importante fue el arado. El arado era realizado de madera y se usaba principalmente para remover la tierra. Al principio, los hombres eran los encargados de arar la tierra, pero con el tiempo empezaron a utilizar animales, que eran los que iban a hacer la fuerza para que ellos pudieran hacer ese, ese trabajo para después poder sembrar. Finalmente, vamos a ver cómo aparecen las primeras núcleos urbanos, se empiezan a agrupar y también empiezan a construirse viviendas cada vez más fuertes, con materiales mucho más duraderos, ¿sí? A comparación de otras viviendas como vemos a continuación. La diferencia de las primeras viviendas con las segundas. Además, nuevas industrias, nuevas actividades empiezan a surgir gracias a la sedentarización. Por ejemplo, la alfarería. El estar fijos en un lugar y van a tener mucho más tiempo también para aprovechar y poder hacer objetos con barro y arcilla que les ayudara en sus tareas diarias. Otras cosas que hacían era con la fabricación de cestas, ¿sí? También para hacer recipientes que le permitieran trabajar, almacenar, transportar cereales o lo que necesiten. También un invento muy importante fue el telar. ¿Qué les permitió el telar? Bueno, precisamente realizar sus primeros tejidos. La mayoría de estas actividades, como por ejemplo el tejido, la fabricación de cestas, eran realizadas por mujeres, ¿sí? Pero bueno, esto es con respecto a las actividades económicas. Estos pueblos, estos pueblos, sí, del Neolítico, ¿sí? Se van a desplazar por Asia y por Europa, ¿sí? Que después vamos a ver, y van a empezar a formar pueblos muy interesantes que van a dejar muchas cosas para aprender. Finalmente, lo que se empieza a trabajar son los metales y surge la metalurgia.
¿Por qué? Y bueno, precisamente el tema de los metales permite realizar herramientas mucho más duraderas, mucho más potentes, ¿sí? Em, en realidad el mineral lo que hace es se funde en un horno, a partir de ahí se puede empezar a manipular para poder realizar el elemento, la herramienta o el arma que yo necesite. Bueno, esto es todo con respecto a las revoluciones agrícolas o revolución del neolítico que vamos a ver hoy. And I say to myself, what a wonderful